Así inicia 7F Plus, la otra política, con un poquito de swing para que la cholita mueva la cintura, mueva la cadera, mueva la manito. Y ahora mándeme a lavar platos también. Chuta, ya comenzó, ya vamos, apaga todo, vaya, vamos. Ya, cierra el kiosco, vamos ya. Andrés, no seas machista otra vez. Estaba buena la canción. Estaba escuchando cómo es la pareja de rubiecitos que el noveno hijo le salió claro, negrito, dice. Más morenito. Gen recesivo puede ser. Sí, gen recesivo. Oye, qué bien, fíjate, ella también ha estado investigando el por qué tu guagua tiene estas características. No te preocupes, hermano, si es tuyo, no te preocupes, no tengas miedo. Yo también dudaba, pero no, a la final sí se parece bastante a mí, entonces ya no hay dudas por ahí. No, mentira, lindo es su guagua. Sí, alaja, el guagua, alaja. Lo importante es que sea sano, fuerte, que coma mucho y que vaya desarrollándose, porque lo otro es secundario, ¿no? Sin duda. Muy secundario. Sí. Pero, bueno, ¿cómo te sientes en esta mañana? Bien, son las 9 de la mañana con 6 minutos y pues es viernes, así que el cuerpo lo sabe y nuestros amigos y amigas también se están preparando para el cometazo. ¿Usted ya tiene su cometa lista? Yo nunca he volado una cometa. ¿No ha volado nunca una cometa? Nunca pude volar una cometa. Nunca pude. ¿En serio? Sí. Me estás cuenteando, Andrés. No, yo crecí en una parte del sur de la ciudad que se llamaba Lagatazo, en el sur de Quito. Al ladito estaba Solanda, está Solanda, todavía no se ha ido. Y había un parque ahí en medio de la ciudad, de la ciudadela sería en este caso. Intentamos varias veces con mis amiguitos, mi gallada, yo tenía una gallada de panas bastante sanos, y no, ninguno pudo. Así que nunca volé una cometa. Pero puede haber sido por las condiciones del tiempo, seguramente. Salíamos en la época primero hay que poner un poquito de saliva en el dedo y hacer así, a ver si hay viento. No, te juro, salíamos en las condiciones, o sea, en pleno verano, o sea, en esta época, por ejemplo. En esta época y nada, no se pudo. No, bueno, pero no es cosa fácil, pero el día de mañana yo estoy segura porque... Yo voy a intentar. A donde vamos, ahí sí vuela la cometa porque vuela. A ver, ¿a dónde me vas a invitar el día de mañana? Al Chimbía. Ya, ¿vas a poner los almuerzos, sí o no? El motecito. El motecito, ya. ¿Vas a poner la cervecita, sí o no? No, porque... no, usted sí ya se vacunó antes, ¿no? Yo ya me vacuné. No, yo no puedo. Y no le voy a dejar a usted que disfrute de una cerveza si yo no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque me vacuné recién y yo soy responsable. Ay, está bien. Entonces, si eres responsable, queda para el próximo fin de semana que ponga Sofía Montoya esas frías, esas heladas que nos prometió Pilsener. ¿Te acuerdas que prometió Pilsener? Cierto. Después de que te vacunes, pero no diga la marca, le va a tocar pagar aquí la publicidad. No, o sea, ya, entonces esa cervecería nacional que nos va a auspiciar las bielas después de habernos vacunado. ¿Cómo amaneciste esta mañana? Bueno, bien, ya te digo, contenta y con expectativa también porque ya el día de mañana vamos a volar las cometas y yo le voy a llevar a mi nena, por primera vez va a haber una cometa y eso es un momento bonito. Bonito, especial, sí, tienes razón. Oye, a ver, vamos, ¿te parece con qué dice el pajarito azul, el pajarito que más le gusta a la audiencia? Hay algunas cositas para comentar, cosas de las que estamos pendientes y algunas que también nos llaman la atención porque el equipo de acá de Pichincha Comunicaciones, está un poco preocupado porque hay expresiones muy violentas que deben ser rechazadas, ¿no? Y de eso también vamos a conversar en nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Entonces, echamos el pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Universal y por supuesto a nosotros dos. Bótalo, Carlitos Minango. ¿Qué dice Larry? Nueve de la mañana con 9 minutitos, apenas es viernes y el cuerpo lo sabe y la información también a primera hora, en el primer momento, para que usted pueda generar esas conclusiones tan importantes. A ver, cuéntame la plena Sofía. Bueno. Malena Sofía, así es, aunque se demore. A ver, el secretario de Comunicación ayer dio a conocer que pues estaba en firme esta invitación para el día de hoy a las 11:30
de este diálogo que había requerido la CONAIE con el gobierno nacional. Esto lo dijo el día de ayer Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación. Pues había un poco la expectativa de saber si es que realmente la CONAIE iba a asistir a este diálogo, pues la CONAIE había pedido que se cambie de día para el día martes de la próxima semana. Sin embargo, ya la CONAIE el día de hoy ha publicado un comunicado y es importante poder destacarlo. Dicen: ratificamos nuestra predisposición para el diálogo con el gobierno nacional. Por tal motivo, hoy viernes 20 de agosto, aceptando la invitación hecha por Guillermo Lasso, presidente de la República, acudirá al Palacio de Carondelet una comisión de alto nivel. Así es que, pues dice además el comunicado: hemos puesto nuestra palabra y voluntad de trabajo para obtener un diálogo con resultados concretos. Hay temas económicos urgentes que resolver que han planteado las diversas organizaciones sociales populares del país. Insistimos en nuestro llamado a la unidad entre los pueblos, nacionalidades, sectores sociales, populares, para que el proceso de diálogo tenga resultados. En días pasados, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, había dicho que pues necesitaban tiempo para organizarse, para llamar a más movimientos sociales a que se sumen a este diálogo, que sería al menos 100 personas de estas delegaciones, y que querían además un diálogo que sea televisado. Yo creo que lo de televisado no se va a dar porque no da cuenta ni el secretario de Comunicación ni Leonidas Issa ni la CONAIE de que esto se vaya a dar de tal manera, pero sin embargo es importante porque se imagina que no iba hoy la CONAIE, seguramente el discurso hubiese sido: aquí estamos, nosotros queremos dialogar, y ellos que no vienen y solamente quieren desestabilizar. Así es que entiendo que hubo este apuro por organizarse y se anuncia que hoy estarán en esa convocatoria donde esperemos sean escuchados los temas que realmente al país le interesan en este momento. Yo el día de hoy sobre este tema nada más. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero, digamos, no digo que mi comentario vaya a torpedear los diálogos con el presidente y la CONAIE, pero me parece a mí que esto es una acción diferenciadora en relación a otros procesos de diálogo, ¿ya? ¿Sabes por qué? Es muy sencillo, porque si nosotros revisamos lo que sucedió en 2017 en el gran diálogo nacional impulsado por tu pana, amigo, yunta, compadre Lenín Moreno. No, deje nomás, no sea malo. No quieres esa amistad. No, gracias, bien. Con así amigos, ¿para qué enemigos? Ya, entonces cuando convocó a este gran diálogo gran diálogo nacional, hay que decirlo sin miedo, sin escozor, sin ningún tipo de prurito, o sea, la CONAIE fue capturada por el gobierno de Moreno. Después, posteriormente, Cholango entra a la Cenagua y las juntas del agua se reparten dentro de algunos sectores de las bases sociales de la CONAIE. Primer elemento. Segundo elemento, que en el año 2019, después de que tuviste 3 grandes líneas en disputa en el paro nacional de octubre, 3 grandes líneas en disputa en el paro nacional de octubre: la plataforma del correísmo, la plataforma de la CONAIE, colectivos sociales y de izquierda, y la plataforma del gobierno, cámaras empresariales del Partido Social Cristiano, creo, etcétera. Obviamente que la CONAIE capitalizó esa plataforma, que no fue solo suya, sino de otros sectores que le bancaron, le apoyaron, le estimularon, le impulsaron y lo volvieron protagonista de todo ese paro nacional de octubre. Y a la final, en ese diálogo que fue televisado el domingo 13 de octubre a la noche, terminó siendo la expresión de un grupo muy pequeño, muy diminuto en relación a todos los repertorios de protesta que se habían construido en las calles. No estuvo el movimiento feminista, eso te debe doler mucho a ti. Y a todos. No estuvo los colectivos, no estuvo el movimiento universitario, no estuvieron los jóvenes, no estuvieron otras fracciones y otros sectores que tuvieron mucha presencia en el paro nacional, y tampoco estuvo el que más ruido hizo
más ruido e interacción generó en las redes sociales y en todo el ecosistema digital. ¿Quieres que te tire un datito de color? Pero por favor. En 10 días, el correísmo generó más de 345,000 interacciones. Si solo tomamos en consideración las cuentas de Twitter de los principales líderes políticos del correísmo. Entonces, esa interacción fue desconocida en el diálogo. Y a mí eso me preocupa, pero ¿qué le asombra? Sí, en nuestro país, pues lastimosamente la democracia es solo para que funcione con los que nos caen bien y los que no, pues los retiramos del panorama y así tengan algo que decir, pues simplemente los eliminamos del mapa, los tachamos y así actúan los sectores que están en el poder y eso es realmente lamentable. Es que ¿sabes qué, Cholita? No me quiero explayar mucho en esto porque sé que estamos contra el reloj. Y porque no iba a hablar sobre eso además. Es que tú eres mala, ¿por qué me haces hablar? Oye, me jalo la lengua. Me jalas la lengua, me dices por qué, entonces ya me jalas la lengua y yo como soy loro hablo. Gracias Edwin Parra por ese comentario, hermano. No, yo considero que tenemos que seguir profundizando en el análisis de los hechos de octubre porque ese fue un parteaguas importante y súper interesante para comprender lo que hoy estamos viviendo como país. Hay que comprender lo que hoy estamos viviendo y si hay que endosarle la responsabilidad política a la CONAIE sobre todo y a Pachacutic sobre todo de los sucesos de octubre. Acá no hay en dónde perderse. Después de haber capitalizado los primeros días, de haber construido una plataforma política nacional y popular, de haber generado un campo en el que congregaron sectores de los barrios populares, izquierda, sectores olvidados, el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Pactar de esa manera con el gobierno nacional cuando había una serie de pedidos y exigencias en el campo, en las calles, en la protesta social. A mí, perdónenme, con todo el respeto que se merecen, no tiene nombre aquello. Y luego el señor Lenín Moreno sale campante y dice, bueno, al final me salí un poco con la mía, ¿no? Exacto, a la final fue así, pues, Sofía, a la final fue así. A la final terminaron pactando y hablando debajo de la mesa y toda la gente que había protestado en la calle, los muertos, los heridos, los asesinados extrajudicialmente, las víctimas, los mutilados, las personas que quedaron sin sus ojitos. Perdóneme la expresión. Todo lo que está en este informe sobre las protestas de octubre. Perdóneme la expresión, que se jodan. Perdónenme la expresión, pero es así. Así resultó. Pues sí. Entonces vamos a ver, de todas formas, esperemos que se pueda generar el diálogo y que se respete la voluntad de la mayoría de la gente ecuatoriana y ecuatoriana. Así es, y bueno, sobre esto hicimos nuestra pregunta el día de ayer, ya les vamos a revelar cuáles fueron los resultados un poquito más adelante, pero sí queremos seguir repasando los tweets y esto que nos preocupa muchísimo. Orlando Pérez el día de hoy publica y hace una denuncia. Sí. Las amenazas de muerte en contra de mi familia y en contra mía siguen sin freno. Ya me habían advertido de esto por una denuncia que se hará pública estos días. La interceptación de teléfonos sigue, los seguimientos no paran y se cobijan en su derechismo. Es lo que escribe y da a conocer estos mensajes que ha recibido en sus cuentas de Instagram. Un usuario con un nombre cualquiera, sin seguidores, una cuenta creada precisamente para emitir este mensaje de odio, escribe: oye, corrupto, ten cuidado porque ya estamos siguiéndote, a ti y a tu people, a tu gente. Ya no tienen la sartén por el mango y les pasaremos la factura por entregar el país al narco y la delincuencia y la izquierda castrochavista. Luego dirán que Orlando Pérez tuvo un accidente. Te cobraremos factura escrita en rojo. Un mensaje de odio, un mensaje muy fuerte, una amenaza que debería ser investigada de oficio por la fiscalía, porque no puede ser que pues se cree una cuenta y pongan este tipo de amenazas que sin duda preocupan, porque los periodistas siempre estamos en riesgo, siempre hay sectores a los que les molesta lo que podamos decir y estas cosas no se pueden tomar a la ligera. Estas amenazas no se pueden tomar a la ligera. A ver, primero que nada, mi solidaridad con el sensei. Sensei, espero que pueda sobrellevar estos hechos, ten la tranquilidad y la paz de la conciencia
La conciencia a veces es el principal ente de libertad o el principal ente de prisión que nos puede acorralar en nuestros actos y en nuestras omisiones también. Pero sin embargo yo considero que vas a salir airoso de esto y cuentas con el apoyo de todos nosotros. Y lo digo por algo que es bastante particular. Cuando uno representa o es expresado por una identidad, por una práctica, por un oficio periodístico y se evidencia con este mensaje el odio que existe en nuestro país para las personas que no congregamos. Tú, Sofi, puedes tener muchas diferencias conmigo y con otros colegas, pero hay que respetarnos. Hay que entender los valores de la democracia. Fíjate en el mensaje desproporcionado, con las amenazas completamente desproporcionadas. Yo sí quiero hacer un llamado a las autoridades, al Ministerio de Gobierno, a la policía, a que tome asunto en estas cosas. No es la primera vez que se receptan este tipo de amenazas. Yo en lo particular también transité por estas amenazas en algún momento. Obviamente yo no tengo ningún tipo de trascendencia, me dedico a hacer mi trabajo y nada más. Y las personas que también hacen investigación sin ningún tipo de pauta de por medio o direccionamiento de por medio, están expuestas. Yo sí creo que es importante que nosotros hagamos un llamado a la sensatez al conjunto de la sociedad, Sofía, Cholita, por favor. Porque todos hacemos parte de este Ecuador y tenemos que ser tolerantes. Esto para mí se trata de una capacidad agorera de ciertos sectores que odian y no aceptan las diferencias democráticas y políticas que puede existir en un país, incluso ideológicas. Mira, ahí está, Ecuador suscribió la declaración de Chapultepec, a favor de la libertad de expresión, pero ¿en qué se ven los resultados? ¿Qué medidas se toman desde el gobierno para proteger a los periodistas? Nada, solamente queda en el papel. Y pues es muy lamentable realmente tener que leer este tipo de comentarios. Los insultos siempre están presentes todos los días, por ahí hay gente insultándonos, diciéndonos cualquier cosa, difamándonos y demás, por nuestro ejercicio periodístico, y uno a veces lo pasa por alto. Yo suelo bloquear esos mensajes y nada más, porque nadie tiene derecho a maltratarme a través de las redes sociales, sí, y yo no voy a aguantarlo. Pero esto ya es una amenaza directa. Además, si tú te das cuenta, pues utiliza una estrategia para amedrentar. Pone este mensaje en fotos donde está la familia del periodista. Uh-huh. Lo cual es lamentable. Exactamente. No, yo creo que esto tiene que convocarnos a una profunda reflexión, queridos amigos, porque hay valores que ya son o tienen que formar parte del sentido común de nuestra democracia. Y uno de ellos tiene que ser la tolerancia. No porque la persona de al frente piense de una manera, quizá tenga una corriente más liberal, utilice otro tipo de argumentos y adjetivos, no quiere decir que es mi enemigo. Así es, que el debate sea de ideas. Exactamente, a ver, si uno tiene diferencia con otra persona, entonces venga, debatamos, discutamos. Muéstrame los datos, las cifras. Colete. Ahí vamos generando realmente un discurso mucho más sólido. Además, Sofi, ¿a qué nos debemos los periodistas? Nosotros los periodistas no nos debemos a la hermenéutica o interpretación de los hechos que querramos hacer. Yo no interpreto el hecho. Yo al hecho lo construyo y lo describo. A ver, si sucedió un accidente de tránsito en la vía Simón Bolívar y la responsabilidad fue del conductor del bus que no tenía licencia de conducir porque había coimado a la autoridad de la ANT para comprar su licencia con más de no sé cuántos miles de dólares, no voy a decir que fue un accidente de tránsito. El hecho está ahí, palpable, se verificaron los documentos, el señor no tenía licencia de conducir. Ese es el hecho, accidentes de tránsito por impericia e incapacidad. No voy a matizar las cosas, ese es el hecho en sí mismo. Si el periodista no califica el hecho en sí mismo y lo describe, y al contrario lo interpreta, eso no es periodismo. Entonces discutamos sobre los reales cánones de este oficio. Pero mí sí me parece que esto tiene que ser completamente reprochable y rechazarlo, repudiarlo absolutamente. Ojalá y la Fiscalía pueda actuar de oficio. Yo esperaría también que Orlando pueda poner una denuncia en torno a esto y ojalá
actúe, pero lo que a mí me preocupa mucho es que también estos mensajes, mira, un ataque, lo decíamos, lo comentábamos antes, siempre nace de un discurso, siempre nace de una expresión de odio. Y ¿de qué sectores vienen este tipo de mensajes y luego pues ganan adeptos, ¿no? Son sectores políticos. Mira, el señor Lenín Moreno, por ejemplo, se fue del país y dijo que iba a trabajar para el Instituto Interamericano de la Democracia. Unos días atrás estuvo ya dando conferencias y él decía que el campo de la batalla está en tomarse todas las instancias para que no se abdiquen derechos en beneficio de los dictadores. Hablando de Cuba, dice, esperemos que el pueblo cubano se manifieste con valentía contra los enemigos de la libertad. En un foro denominado Voces Presidenciales, bueno, no sé cómo escogen a quienes están exponiendo, ¿no? Pero mira lo que él dice, ¿no? Hay que tomarse todas las instancias. Y el discurso de odio nace de estos radicalismos también, sí, que pues van generando que luego se generen estas expresiones violentas contra quienes piensan diferente, contra quienes tienen todo su derecho de pensar diferente, de actuar diferente a lo establecido, a el mandato también de los gobiernos y demás. Oye, pero hay que ser transparentes. Tú tienes tu ideología y tienes tus principios y piensas y ves, tienes tu cosmovisión y ves las cosas bajo tus marcos de interpretación, o sea, ya tienes un olfato político construido. Si cada uno de nosotros tenemos nuestro marco de interpretación, nuestro olfato político construido, ¿por qué seguir fraguando esa polarización, seguir construyendo ese odio en nuestra sociedad? Yo no coincido pues con el liberalismo económico que profesan algunos de analistas, políticos, etcétera, etcétera. Hay muchas brechas y asimetrías entre ese pensamiento y lo que yo pienso. Yo creo que necesitamos mucha más evidencia de procesos de desarrollo y el liberalismo no tiene evidencia de aquello. Entonces me paro de este lado. Coincido con que hubo excelentes medidas en el gobierno de Correa, coincido en que hubo muchos errores políticos en el gobierno de Correa, pero esas coincidencias que tenemos en el marco de las políticas públicas me hacen que esté a favor de ciertas medidas económicas. Pero eso no quiere decir que yo soy malo, que yo soy ladrón, que yo soy corrupto. Hay que cuestionar esa maquinaria de lodo, como decía Humberto Eco, que se ha construido en estos últimos 5 años. Porque más allá de que pudo existir casos de corrupción, de que evidentemente existieron casos de corrupción dentro del correísmo, no quiere decir que el grosor de estos adeptos o militantes sean corruptos. Y no quiere decir que las personas que congreguen con ese pensamiento también sean corruptas. Fíjense el reduccionismo que existe en el debate público. O sea, piensan que debatir... Yo conozco algunos periodistas incluso que cuando alguien reclama algún derecho, lo primero que te dicen, es que es correísta. Entonces, porque es correísta no tiene derechos. Y te tacharon, no tiene derechos. Y ya no puedes discutir, y ya no puedes debatir, y el nivel de la discusión decae completamente. Queridos amigos, yo creo que, insisto en esto, los periodistas tenemos que volver a retomar los hechos en sí mismos. Más allá de las ideologías y si eres adepto de una tendencia o no, los hechos son el hilo conductor de nuestro oficio. Y sobre todo a la ciudadanía para darles elementos de convicción. Yo no quiero interpelar absolutamente a nadie. Nosotros en este espacio presentamos los hechos y ustedes tienen las conclusiones. Pero sí hay que empezar a respetarnos, a cuidar los protocolos, a ser tolerantes, a debatir con el otro, a dejar de utilizar adjetivos como hacen algunos medios de comunicación, como lo que sucedió en La Posta, como lo que pasa con el señor Andrés Pela, como lo que sucede por otros lados, con lo que pasa con el señor Andrés Carrión. O sea, ya basta de utilizar esa fetichización de la comunicación, eso yo digo nada más. Bueno, tenemos otro tuit, pero lo vamos a revisar luego de una pausita porque ya nos dicen tenemos que cumplir con el corte y enseguida regresamos con más de ¿Qué dice Lara? Volvemos en un momento. 7 en un momento. Por más democracia. La otra política. Estamos de regreso, 9:31 amigos, gracias por seguir con nosotros en 7F Plus, la otra política.
Voces del Sur, ¿qué nos dice esta cuenta? Dice: Defensoría del Ecuador emite medidas de cumplimiento obligatorio para el comunicador, bueno, es que no le queda mucho el título de comunicador, Andrés Pelaccini, por comentarios misóginos vertidos en la radio en la que trabaja, Radio Di Blu FM. Pelaccini deberá disculparse públicamente en el mismo segmento donde emitió las declaraciones de odio. Son medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato contra los comentarios misóginos de Andrés Pelaccini. Pero como la institucionalidad les pasa por alto, les vale, ¿qué es lo que ha dicho este señor? Que no va a pedir disculpas porque él no ha dicho nada malo. ¿Estás indignada? No, sí estoy indignada Muéstranos tu indignación. porque este señor, después de decir lo que dijo, se supone que los medios de comunicación pues no te van a invitar a alguien que es capaz de agredir de esa manera a las mujeres, y resulta que se ha paseado por todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación del país, y algunos ni siquiera han contrastado ni han buscado una segunda opinión sobre lo que él dicho. Él simplemente ha dejado sentada su posición de que para él no dijo nada malo, que es su libertad de expresión y nada más, ¿no? Y bueno, nos dicen, él no es periodista, es verdad, no es periodista y se nota, pero tampoco es un ser humano respetuoso, porque más allá de que seas periodista o no, no tienes derecho a abrir el micrófono en un medio de comunicación y expresarte así de esa manera de las mujeres, hacer apología del delito y actuar y hablar desde tu completa ignorancia sobre un tema tan complejo incluso como el de Afganistán, y también sobre el feminismo, porque no es muchas veces entendido por muchísimas personas. Así es que eso es lo que ha dicho. En la radio en la que trabaja le han suspendido 15 días y luego volverá a decir lo que le da la gana. Ya él ha hablado sobre las trabajadoras domésticas, también alguna vez dijo que no tienen derecho, que le parece que no deberían tener seguridad social y entre otras cosas, y así, y le siguen dando chance de decir eso a través de los medios de comunicación y usando el espectro radioeléctrico. Ya, pues que diga eso en su casa, que les diga eso, tendrá hermanas, tendrá una madre, no sé, tendrá amigas, que les diga pues de eso a sus amigas, a su madre, a las personas que le aguantan. Pero ¿por qué tiene la gente que escucha radio que aguantarse semejantes expresiones? ¿Puedo? ¿Me permite? Está bien, déjeme respirar. Oigan, amigos, yo quiero fragmentar en dos partes el discurso de Pelaccini, más que nada para convocar a la reflexión. Entiendo a los sectores que se sienten aludidos, ofendidos, que debemos ser el conjunto de la sociedad. Entiendo también a los sectores que están completamente politizados, ¿no? Y que ya tienen otros grados de conciencia y análisis sobre los hechos. Entiendo también eso. Pero yo sí quisiera que seamos supremamente pedagógicos con este tema, porque siento que nos falta profundizar en el análisis y en la discusión. Nos falta tener elementos de convicción. Primera parte del discurso de Pelaccini, él dice, hay que llevar a las feministas de Afganistán. Y ahí que hablen y ¿no? Para que hablen hace el gesto de una metralleta. Y les metan bala. Sofi dijo algo que me parece un concepto que parece clave: apología del delito. ¿Qué es la apología del delito? Intenta justificar acciones ilegales o de dudosa legalidad, normalmente mediante el discurso, tratando de hacer comprender que la acción en sí misma no cumple con todos los cánones y los principios éticos de los que hacen gala. Apología del delito, más o menos. Usted lo puede consultar incluso en los propios pronunciamientos de la CIDH. Primer elemento, ¿no? Se nota ahí una apología del delito, un intento exacerbado por mitigar un comportamiento que tiene sus grados de politización, tiene sus grados de interpretación de la realidad y tiene su derecho, porque estamos en un país democrático. O sea, si ellos quieren, o ellas, o ese movimiento feminista quiere interpretar la realidad bajo sus marcos, tiene todo su derecho, pues, ¿ya? O sea, acá no tiene por qué generar ese grado, volvemos a lo mismo, esos grados de polarización, de intolerancia, de odio, que estos sectores quieren fraguar. Primer elemento. Segundo elemento, y ya al finalizar el tema de su intervención, dice,
por poco que las mujeres son violadas porque no tienen en consideración que se visten provocativamente y van a unos sectores donde hay delincuencia, donde hay inseguridad. Mi estimado tampoco, Andrés Pelaccini, yo te pido de la manera más cordial que dejes de utilizar vestimenta que golpee de alguna forma, que te dejes de cubrir por mantos de la ignorancia, ¿ya? Lee un poco más, no se trata simplemente de leer el Condorito, pues. Lee un poquito más, saca de vez en cuando un libro y pégate una repasada. Pégate una repasada, hermano, lee un poquito más, empápate de la situación. Hay algo que se llama Google en el que tú puedes googlear y descargarte informes en los que vas a poder analizar cuáles son las tasas de femicidio en el país, en donde se producen las mayores muertes de mujeres en manos de un sistema patriarcal. Vas a entender que las violaciones se dan en el seno de la familia. Vas a entender que los violadores muchas veces son tíos, abuelos, padres. Vas a entender eso y a comprender que en el grosor de los porcentajes, el 95% de las muertes violentas de mujeres suceden en el seno familiar y apenas el 5% en otros espacios. Así que para que no hables así tan suelto de huesos, con tanta ignorancia y de dientes para afuera, empápate de esa situación para que no construyas mitos y confundas a la gente, porque hay algunos que dicen, no, pero es que es verdad, o sea, no se pueden exponer, es iluso salir con un reloj, un iPhone y no sé qué, a un lugar en el que es supremamente peligroso. Por supuesto que es iluso, pero la mayoría de violaciones no ocurren en ese lugar, ocurren en lugares del seno de la familia. Y eso es lo que hay que cuestionar. Entonces, para la próxima, cuando emitas un comentario, por lo menos lee un poquito, pégate una repasada. Yo sé que no es una fuente confiable, pero pégate una repasada del universo, del comercio, más sea, para que no emitas comentarios sin los elementos de convicción. Yo opino eso. Muchísimas gracias por decirlo, Andrés. Y cámbiate de nombre. Andrés, cámbiate de nombre otra vez. Bueno. Ya, puedes decirme como yo te digo, ya. Entonces yo te digo Malena y tú me dices Ricardo. Bueno, Ricardo, está bien. De ahora en adelante te llamaré así. Pero sí, realmente no es la primera vez, como lo decía, que este señor emite criterios salidos de la panza. No es la primera vez. Y ya antes había dicho el tema de las empleadas domésticas que no pueden gozar de los mismos derechos, y así, tal cual lo dijo, que si él fuera presidente, las empleadas domésticas deberían ser despedidas en cualquier momento sin ninguna indemnización de absolutamente nada, y que por qué tiene que pagarle el 10º, que si fuera presidente no habría indemnización, porque son eso, empleadas domésticas, no trabajan en una empresa, trabajan en una casa. Eso fue lo que dijo. Sofi, verás, yo no quisiera que nos paremos en esta dicotomía a la que nos quieren empujar. Yo sé que a mí también me duele y me molesta mucho, pero yo prefiero entender que hay algo que decía una socióloga increíble, el agonismo, no el antagonismo. Y este agonismo de alguna forma nos permite identificar que hay que elevar el nivel del debate, hay que profundizar en el análisis, pero sobre todo hay que cuestionar la ignorancia de esta gente. Porque yo insisto, oye, yo creo que ni siquiera la pandilla leen. O sea, ni de casualidad pero una si la pandilla era chévere, leen. Tenía algunos mensajes bonitos. No creo que haya leído ni siquiera eso. Ya, entonces ya, no leen ni la pandilla, ya. Pero les falta tanta lectura para poder entender e interpretar lo que hoy está sucediendo. Oye, pero es que también hay gente que leyendo y todo no sé, tiene una concepción del mundo bastante solamente a su favor y no le importan los derechos de las otras personas. O sea, no sé si dependa solamente de eso, porque hay personas que no tienen la posibilidad de pasar por las aulas, a veces ni de la escuela, y sin embargo son buenos seres humanos y son personas que son empáticas, que entienden la realidad del otro y que respetan al otro, ¿no? Esperan que al otro le pase cosas buenas para que también él pueda gozar de una buena calidad de vida. Sofi, permíteme, ¿podría repetir el mensaje sobre las empleadas domésticas, por favor? Él decía,
tengo que indemnizarla si la voto, tengo que pagarle el 10º. Si yo fuera presidente, las empleadas domésticas podrían ser despedidas en cualquier momento sin ninguna indemnización de absolutamente nada, porque son eso, empleadas domésticas. No trabajan en una empresa, trabajan en una casa. Y el sueldo de una empleada doméstica viene del sueldo, del salario de esa persona, del dueño de casa. No se le puede exigir lo mismo como que trabajara en una empresa privada. Fíjate la ignorancia que existe acá. Yo me río porque no lo tomemos mal, amigos. Yo les pido, no instemos a mayor polarización y odio. Hay que entender y reírnos de aquello porque hay una profunda ignorancia. Hermano, léete lo que se llama economía del cuidado. Ya, yo te voy a sugerir algunos papers. Economía del cuidado, check. Ahí vas a encontrar todo lo que existe de economía del cuidado. ¿Y por qué la economía del cuidado es tan importante en los países escandinavos? Porque se encargan de nada más y nada menos que la reproducción de la vida, de la sostenibilidad de la vida, del desarrollo de la vida. Economía del cuidado. El trabajo de mi esposa es más importante del que yo hago. Mucho más importante del que yo hago. Y el trabajo de las mujeres es mucho más importante del que un hombre puede hacer. Porque se encargan de la vida, de la reproducción de la vida, del cuidado de la vida, ¿ya? Fíjate, primer elemento. Segundo elemento, o sea, yo creo que ya ha avanzado, pues incluso la Organización Internacional del Trabajo ya ha tenido pronunciamientos acerca del trabajo remunerado doméstico. Claro, porque es que no tienes una esclava, pues no. No, o sea, hay algo así, se acabó hace muchos años. Si tú lo tienes en tu cabeza, ya pues ya no se puede hacer nada. Si no haz vos mismo, lava los platos, cocina vos mismo. Eso nomás faltó que le digan, porque lo peor es que nadie le cuestiona cuando dice lo que dice en los medios de comunicación, en los que va a decir cuánta cosa desde la ignorancia y desde la maldad, creo yo, porque ya te digo, no solamente se trata de ignorancia, sino de no ser empáticos, de no sé cómo le habrán tratado cuando era niño, no sé. Sí, qué daño le hicieron, pero le veo a él y veo a la figura de este personaje que dice que necesita comprensión, amor y ternura. Los veo igualitos. Oye, ya no nos enfrasquemos más en el señor. Pero no es contra el señor, ¿no? Digo, es para entender todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad que necesitamos discutir, sobre todo en el seno familiar. Sí, pero yo digo que las mujeres que han conseguido romper esquemas, romper brechas de desigualdad, han tenido que enfrentarse a muchos de estos pelachinis. Me imagino cómo habrá sido en la época de Matilde Hidalgo, por ejemplo, cuando se le ocurrió que quería estudiar, cuando se le ocurrió que quería sufragar. Y pues bueno, increíble, ¿no? Los pelachinis que habrá tenido que vencer. 9:43 minutos, vamos a revisar las preguntas que tenemos para el día de hoy, la pregunta de ayer, los resultados y también la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? A ver, eso, abuelito, métele onda, métele música cachonda, para que se nos levante el ánimo, para que puedas bailar. No te jubiles todavía, por favor, te necesitamos acá en 7F Plus, la otra política. A ver, cuéntanos. Bueno, la pregunta del día de ayer fue: ¿considera usted que el diálogo entre el gobierno nacional y el Parlamento de los Pueblos, conducido por la CONAIE, defenderá los intereses ciudadanos? Pues 351 personas tuvieron la gentileza de votar y el 42.5% nos dice es pura pantalla. Ya. Esta es la respuesta del 42.5% de los votantes. Ya. El 41.9% nos dice transarán con el gobierno. Ya. Y el 15.7% nos dice la CONAIE, el Parlamento de los Pueblos, harán respetar las necesidades de la población y transmitirán esos mensajes como se debe y pues harán respetar al pueblo. Eso nos dice el 15.7%, el 41.9% cree que transarán con el gobierno y el 42.5% que es pura pantalla. 351 votos, gracias a quienes están pues diariamente interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Y ahora le dejo la pregunta para el día lunes. ¿O le da miedo? Va sí. No me da miedo, a ver. Andrés Pelaccini fue suspendido 15 días del programa en el cual emitió comentarios violentos y machistas contra las mujeres. ¿Es suficiente esta sanción? Dos opciones. Dos opcioncitas. Sí, pobrecito. No,
Los micrófonos no se deben usar para la violencia machista. Ahí tienen las dos opciones, interaccione con nosotros, comente, échele leña al fuego si es necesario, no botará gasolina porque verá que ahorita la gasolina está costosa. Y vamos a ver cómo se dirime esta situación con el gobierno y la CONAIE. A ver, vamos rápidamente que tenemos pocos minutitos para profundizar sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Te gusta? ¿Te suena este organismo? No, la verdad no me suena para nada. Sí, no. Vamos entonces a explicar con qué se come el Fondo Monetario Internacional, así que, Cuchito. El problema es que no se come con el Fondo Monetario Internacional. Buena. Le quita a la gente la posibilidad de comer. Bueno, vamos entonces con nuestro... Vamos, échale, Cuchito. El que sabe, sabe, si no, sociales. El que sabe, sabe. Bueno, yo sé que hay algunos inconformes, ¿no? Ya no les calza nada, ya no les gusta nada, ya todo les apesta, ya no sé ni cómo decirles, ya. Si no te gusta nada, hermano, eres libre. Hay un chillón ahí de frecuencia. Si no te gustan los comentarios acá, ya ¿qué podemos hacer? Tratamos de hacer lo mejor que podemos con toda la información que se ha recopilado. Y hoy vamos a tratar un tema bastante importante, bastante perturbador, porque son las relaciones del Fondo Monetario Internacional con el Ecuador. ¿Qué te parece eso a ti, Malena Sofía? La misión todavía no se ha ido, ¿no? La de revisión de el cumplimiento de las exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional para desembolsar cerca de 6,000 millones de dólares. Ya creo que como 4,000 han sido desembolsados y esta comisión está revisando a ver cuánto se ha reducido el gasto público, como ellos lo llaman, cuántas personas han despedido, si es que se ha subido el precio de los combustibles. Están revisando todo esto durante el mes de agosto. Así es, a ver, vamos con algunas apreciaciones al respecto de esto que estamos comentando. La pregunta del millón es, ¿cómo opera a lo interno el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que esto es importante que nosotros profundicemos en el análisis para que logremos entender si realmente esto nos expresa, o sea, si realmente con esto nosotros podemos ver si esta institución o este organismo internacional está a favor del desarrollo económico o es simplemente un instrumento político de las grandes potencias a nivel mundial. Nosotros ya habíamos dado una apreciación el día de ayer sobre cómo nació, cuándo se constituyó, qué pasó con el Fondo Monetario Internacional. Ahora centrémonos, no sé si Cris, no está Cris, está el Galán de Cuyuja. Perdóname, Galán de Cuyuja. Ya le cambió el nombre, se le va a resentir. Perdóname, no, tú siempre vas a ser el Galán de Cuyuja de nuestros corazones. Galán, no sé si tienes el gráfico de la distribución del porcentaje en el FMI, poder de voto y capacidad de veto. Póngalo en pantalla, mi querido amigo. Ahí está. Fíjense en esto y repasémoslo, por favor, porque es súper importante. Fíjense, esta es la composición del Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen que todo el mundo tiene capacidad de formar parte del Fondo Monetario Internacional. Pero en realidad eso es una mentirita, es un eufemismo. Si nosotros revisamos con detenimiento cómo se constituye, vamos a darnos cuenta que las decisiones se toman por una mayoría calificada del 70%, ¿ya? Algunas decisiones más importantes adoptan por una mayoría calificada del 85%, pero Estados Unidos, y aquí viene la triquiñuela, Estados Unidos tiene el poder y la capacidad de veto del 16.74%. Digamos que Estados Unidos se juntan con los miembros de la OTAN, digamos que la Sofía es de la OTAN, digamos que el abuelito es de la OTAN y que el Galán de Cuyuja también es de la OTAN. Ya, ahí está, capacidad de veto, capacidad de voto, todo junto. Ya, digamos que el resto del mundo ya palmó, no tiene la posibilidad de discernir, discutir, y tiene que aceptar los protocolos y las resoluciones que existan ahí. Entonces, fíjense en la pantalla. Suramérica, encabezado por México y Panamá, apenas representa el 7.2%. China, que es el principal motor económico del mundo, representa apenas el 6.1%. Rusia,
Otra de las superpotencias apenas del 2.6%. Elementos de convicción, no lo sé, usted lo sabrá. Pero sí me gustaría también repasar algo que es súper importante. Ahora sí, mi querido Galán, sáquelo de pantalla, por favor, que me gustaría decirle algo a nuestra querida audiencia. Póngale atención y mucho cuidado, porque además de aquello, existe lo que se llama puerta giratoria. ¿Ya? En bancos, Sofi, en bancos de Europa, esta puerta giratoria es prohibida. ¿Qué es la puerta giratoria? Es, yo ahora soy funcionario, digamos que Radio Pichincha es un banco, ¿ya? Yo ahora soy gerente del banco Radio Pichincha, ¿ya? Y el día de mañana paso al Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que a través de ese convenio de Banco Radio Pichincha yo llegué al Fondo Monetario Internacional. Y desde el Fondo Monetario Internacional adjudico un crédito al Banco Radio Pichincha. ¿Ya? Yo estoy beneficiándome para saltar del privado a este organismo internacional y del organismo internacional beneficiar al privado. Es decir, un conflicto de intereses. ¿Ya? Y esto es prohibido en algunos bancos de Europa, pero en el Fondo Monetario Internacional no. Por eso el 60% de sus directivos y puestos gerenciales tuvieron vínculos con bancos, desde Goldman Sachs hasta Credit Suisse. ¿Ya? Y eso es súper importante decirlo, queridos amigos, porque a veces esos bancos han sido acreedores de créditos para subordinar la deuda externa de muchos países en América Latina. Los que nunca pierden, sin duda, pero más allá de eso, pues hay que ver cuáles son los efectos directos en la población, ¿no? ¿Qué le pasa a los países que se endeudan, como Argentina, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que tú ayer destacabas, pues esta cifra denominada rescate económico que se hizo en la época de Macri a la Argentina. Y bueno, antes también Argentina ha tenido una historia con el Fondo Monetario Internacional bastante tóxica, en realidad, para usar los términos que hoy están en boga. Y este préstamo de más de 50,000 millones de dólares, ¿qué es lo que generó? ¿Que la ciudadanía vea mejoradas sus condiciones de vida? Pues no, la mayoría del dinero salió del país, ese dinero no se quedó, no fue fiscales. Invertido en mejorar las condiciones de vida de su población. Sin embargo, hoy continúan pagando las consecuencias y sumamente endeudada a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Si miramos también el ejemplo de Grecia, por ejemplo, cuando la Troika decidió dar ese rescate y presionar para que se acepte por parte de Grecia. ¿Y qué fue lo que pasó en Grecia? El PIB bajó, en vez de subir, en vez de que se mejoren las condiciones de vida de la gente, lo que ocurrió es que en el 2013 el PIB, Europa calcula que la deuda pública helena alcanzó en 2003 el 176.2% del PIB y que bajara al 170.9% en 2015. Pero, ¿qué es lo que ocurrió acá, no? Tenemos que se registró un retroceso del 7.1% del PIB y el crecimiento medio entre los años de 1994 y 2009 había sido del 2.9%. De manera que el crecimiento del 2.9% previsto para el 2015 pues podría marcar la vuelta a la normalidad de ese indicador macroeconómico. Sin embargo, no fue así. Esta previsión más bien fue del 0.6% el crecimiento del PIB en ese año. Es decir, a la gente, pues estos préstamos, estos rescates terminan impactándoles de forma negativa y pues cuando vemos lo que ocurre en Ecuador, tú habías seleccionado pues algunos datos interesantes que muestran cómo el gobierno de Lenín Moreno ha sido el más entreguista de la historia de nuestro país. Ya, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, quisiera comentar brevemente algo que a mí me parece peligroso y riesgoso, amigos. Porque muchos medios no están haciendo este ejercicio de decir, a ver, ¿cómo está conformado el FMI? ¿De dónde viene el FMI? ¿Qué estructura tiene el FMI? ¿Cómo se toman las decisiones dentro del FMI? Hay que analizar el framing y el encuadre noticioso que nos quieren vender los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Fíjense en esto.
1.000 millones del FMI son gratis e irán para gasto fiscal. Así titula Diario El Comercio. ¿Son gratis? No son gratis, ¿ya? No son gratis, ya les voy a decir por qué. Hay otro por acá, dice, Ecuador recibirá 2% del dinero que el FMI entregará a la región. Como diciendo, qué chévere el FMI, ¿no? ¿Por qué será que da a Ecuador? Bacanos, es que Ecuador ya llama ahora la atención del mundo. Ya. Ecuador recibirá 1.000 millones del FMI a fines de mes tras una operación de venta. Recursos son gratis. Cool. Deditos de arriba, nuevamente. Y así, sucesivamente. Pero yo quisiera invitarles, tenemos el videíto de Clever Carone. Sí, del funcionario del... ¿No lo tenemos? No. Bueno, lamentable, porque teníamos... Sí, tenemos el video del presidente del BID, no sé si es que... O se me olvidó incluirlo en esa carpetita. Lo siento si es que no lo tenemos. Bueno, hay un video de Clever Carone que es bastante revelador, queridos amigos. Se los debemos, pero lo vamos a... si lo podemos enviar en este momento, chévere. Voy si a no, tratar pues ya de nada. enviarlo, sí. ¿Qué pasa? Clever Carone es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y Clever Carone dio una declaración que pateó el tablero. Resulta que el FMI entregó créditos, grandes créditos, más de 40.000 millones, 45.000 millones a la Argentina, ¿sí? Entregó más de 1.000 millones al Ecuador con Lenín Moreno y sigue entregando créditos a países que se ajustan a la línea de desarrollo económico impuesta por Donald Trump, ¿ya? El señor Carone formó parte del Tesoro, ¿sí? Del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Era parte del Cuerpo de Asuntos Internacionales para Latinoamérica en el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Y él dijo que entregó los recursos a Argentina, ¿sí? Para facilitar la posibilidad de que gane las elecciones del señor Mauricio Macri. Y hizo lo mismo en el Ecuador, entregó recursos en el Ecuador, ¿sí? Obviamente el interés es más bajo, pero los costos políticos son más elevados porque hay una carta de intención que tiene que cumplirla. Entre esos, lo que ellos dicen el ajuste estructural, que no es nada más y nada menos que reducir el supuesto déficit fiscal. ¿Cómo se reduce el déficit fiscal? Recortando salud, recortando educación, recortando infraestructura, recortando inversión pública, recortando las capacidades que tiene o debe tener el Estado en un país subdesarrollado. Y esto tiene que ser perturbador para todos, porque ¿qué nos está diciendo? Ni siquiera entre líneas, en cita directa, nos está diciendo, esta es una institución política, no es una institución técnica, no es una asistencia financiera técnica, es una institución política. ¿Ya? ¿Por qué creen que no prestó a Venezuela? Más allá de las diferencias que uno pueda sentir con la política de Venezuela. No le presta porque hay condicionamientos políticos. Porque si no se sujetan a la línea que establece desde los Estados Unidos, no se va a propiciar esa facilidad crediticia. Tenemos el videíto ya, lo tiene ahí el galán de Cuyuja. Mándelo por favor para escucharlo. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina para decir lo contrario, sin hablar del ejemplo de Ecuador, que debido a esta transición post-Correa, también lo ayudamos en su momento
para esa recuperación, ni hablar de políticamente cuál coalición se ha creado más grande que la coalición que ha liderado los Estados Unidos, la coalición democrática más grande que ha habido a favor de la democracia desde la Segunda Guerra Mundial, es la coalición en reconocimiento al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Nosotros fuimos el primer país en hacerlo e impulsamos. Yo creo que está clarito. Ese es el proselitismo político del FMI. Por acá nos hace un comentario Javier. Nos dice, pero Andrés, me parece que estos 1.000 millones actuales corresponden a los derechos especiales de giro, que son parte de una reserva que maneja el FMI y entrega sin condiciones a los países miembros. De acuerdo. Es un premio, hermano. Es un premio eso. Pero ¿qué tipo de condicionamientos aceptaste en la carta de intención que el señor Richard Martínez manejaba las cuentas del Estado, de un Estado nacional como el ecuatoriano, con papel y lápiz? Papel y lápiz. Y calificaban ese documento como documento reservado, con papel y lápiz. Y también lo tenemos por ahí, pero bueno, ya no nos da el tiempo. Sí, pero solamente dejar la interrogante en nuestra audiencia. Si están en mal negocio los países latinoamericanos o los países que están tan mal económicamente, son tan mal negocio, ¿por qué tienen tanto interés por prestarnos plata, por venir a dejarnos ese dinero en esos préstamos tan grandes como el de la Argentina, esos 6.500 millones para salvar supuestamente el Ecuador? Recordemos lo que pasó con Bolivia cuando asumió el nuevo gobierno, que le devolvió lo que había gestionado Yanín Áñez al Fondo Monetario Internacional. Dijo, tenga nomás de ello ese problema, no lo quiero, ahí está su plata, yo sí tengo posibilidades de hacer otros movimientos y otras jugadas políticas y económicas para salvar a mi país de cualquier crisis, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema, son muchas las aristas y el tiempo se nos queda corto siempre. Queridos amigos, usted habla mucho. Vamos a seguir profundizando, es que tú no hablas. Vamos a seguir profundizando en el análisis y en la información que ustedes necesitan. Recuerden, ustedes son dueños de las conclusiones y ahora sí digo bien. See you later. Ya, chao, nos vemos. Hasta mañana, nos vemos en el cometazo, ahí estaremos junto a ustedes. Chao.